Y yo me acuerdo que mi mamá decía, tú nunca vas a poder llevar a alguien a donde tú no has llegado. Y el hijo tuyo tiene 10 años. ¿Cuándo vas a trabajar con él? Cuando tenga 25 o 30 años. ¿Ya para qué? Las conversaciones difíciles hay que tenerlas en el momento. Y mi papá fue a esta cantidad de juegos. 0. Nunca fue a un juego conmigo, nunca me acompañó. ¿Cómo yo sano esto? Vemos la gloria, no conocemos la historia. Muchas cosas, de repente perdí trabajo, choqué carro, perdí la casa que tenía. Yo decidí, le dije, Señor, perdóname, yo quiero regresar. Bendiciones, familia, y bienvenidos nuevamente a tu podcast. Ahora mis ojos te ven. Mi nombre es Beba Serra y como siempre es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes un episodio más. Y como siempre ya ustedes saben que este es un lugar donde ustedes van a escuchar palabras que te impulse, que aumente tu fe y que te empuje, digamos así, a tu destino profético. Hoy nosotros tenemos un invitado, como siempre, de lujo. Y es que el invitado de hoy, aunque tiene muchos sombreros a nivel profesional, créeme que una de las cosas que a mí me impactó muchísimo desde que lo conocí es el impacto que tiene con los jóvenes. Es ese compromiso y a la misma vez ese amor que tiene y esa pasión por llevar a esta juventud a cumplir su destino profético. Y hoy con nosotros está el creador. Después vamos a conocer a su esposa, pero hoy lo tenemos a él, al creador de este movimiento tan maravilloso, que es de los jóvenes Taken. Así que agradecemos al pastor Ricky que está con nosotros hoy. Gracias Beba, gracias a ustedes y a todo el equipo, ¿verdad? Por invitarme a este podcast, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven y es maravilloso poder ver también la obra de Dios aquí y lo que está haciendo y nada, Dios ha sido bueno y ciertamente pues junto con mi esposa Dios nos ha entregado algo ahí con un ministerio de jóvenes que es espectacular. Bello, que nosotros vamos a estar hablando un poquito de eso, porque después nosotros tenemos una entrevista junto con tu esposa. Sí. Que sabemos que hay una historia de amor muy hermosa que contar. Hay un testimonio Hay algo que ahí. Dios ha hecho y aparte de los jóvenes hay algo que Dios ha hecho muy bello con ustedes y eso lo queremos traer también a cámara, a esta sala hermosa para que otros lo puedan conocer. Pero ustedes van a decir, mira, pero ¿y por qué Beba está vestida así? Porque miren, Tomás es pastor de jóvenes y él es uno de los pastores más cool de jóvenes que yo he conocido. Yo no podía venir vestida con pantalón de vestir y ropa, no. De hecho, voy a agradecer, esto es, mira, un anuncio no pagado a la boutique de mi hijo, porque esto lo saqué del closet de mi hijo. Esto es vamos a hablar un poquito de esto, World Changers. Esto es un movimiento que ustedes hicieron, es como un tipo de conferencia. Esto fue, sí, nosotros todos los años tenemos el Taken Conference y Dios nos entrega un tema, ¿verdad? Para todos los años, para impactar, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo que Dios quiere? Y este año Dios vino a hablarnos ¿verdad? Este año pasado, el 2025, vino a hablarnos de ser cambiadores de mundo y pues de ahí nace World Changer. Y esa es parte del merch que se estuvo presentando en esa conferencia. Oye, porque este ministerio de jóvenes, ellos crean de todo. Ellos crean todo lo que es la marca y tú los ves a todos, siento partícipe de lo mismo. De hecho, yo estoy muy emocionada porque el pastor me trajo aquí. Miren, ya yo tengo mi gorra aquí. Así que ahorita me voy a tomar una foto con ella. Nos vamos a tomar una foto. Completar el look completo ahí. Pastor, para todo el que no te conoce, en tus propias palabras, ¿quién es Pastor Ricky? Pues Pastor Ricky, mi nombre en realidad es Ricardo Cruz. Pero Ricardo suena como un tipo bien grande, así que yo prefiero el Ricky. Cool. Ricky es más cool. ¿Pero grande en qué? ¿En estatura? En estatura. Y entonces yo me ajusto a mí, ¿verdad? A mi estatura. No, en serio, Pastor Ricky, no. Ricky, pues como Pablo decía algo que yo no quiero que suene como cliché, pero Pablo decía que era un siervo inútil. Y cuando Pablo decía eso, pues de lo que hablaba más bien es de que no hay nada que sea por su propia causa, sino por la causa de Jesucristo. Y creo que hoy día me podría describir como alguien que a lo mejor no merecía todas las oportunidades que tiene, pero aún así Dios en su inmenso amor se las entregó y pues las he aprovechado, ¿verdad? Para poder expandir su reino y todo lo que Él me ha traído. Entonces, pues creo que eso sería lo que es Ricky hoy día. Alguien que Dios ha utilizado y que está demasiado agradecido con Dios. Usted, por lo que he podido ver y por lo que hemos platicado, porque llevo alrededor de un año, cumplo un año ya próximamente, Qué bien. de conocerlo, de verlo.
y interactuamos y hemos cruzado palabras y hemos tenido, antes del podcast, tuvimos una conversación muy amena que tocamos temas que tal vez yo desconocía de usted, Ujú. pero algo que tengo mucha curiosidad es, Ricky siempre ha sido así, porque lo que yo puedo ver es el amor que ustedes tienen por los jóvenes, Sí, pero el amor que tienen los jóvenes por ustedes. Y gracias a hoy Dios. día, yo en particular, que soy madre de 3 jóvenes, Ujú, yo amo los lugares donde yo veo que crean y buscan atraer más a los jóvenes, ujú. pero a la misma vez que no los sacan de lo que es la palabra. Ah, sí, O sea, que no, no, muy no importante. caen en lo mismo del mundo, Ujú, sino que tienen un diseño único ujú, para ellos y crean esa hambre por la palabra. Entonces, esta forma de ser de Ricky, ujú. siempre ha sido así, desde To- chiquito tú siempre has sido... toda la vida, pues toda la vida me he considerado alguien alegre, ¿no? Me gusta estar relajando y me gusta conectar con la gente. La realidad es que creo que de los dones que Dios le entrega a uno, ¿verdad? Es el de crear relaciones interpersonales, conectar con la gente. Y Dios nos regaló a mí y a mi esposa, porque mira las cosas de Dios, y sé que hoy no es el podcast de hablar de parejas ni Sí, no, nada de pero eso es eso, importante. pero creo que Dios une propósitos entre todas las cosas que une y conecta su plan de una manera increíble. Y Dios nos entregó a los dos eh, un diseño como para poder entender a los jóvenes de tal manera que podemos acercarnos a ellos y ellos se acercan a nosotros y nos permiten eso. Entonces creo que dentro de las cosas que Dios nos regaló, y en el caso mío, ¿verdad? Ahora voy a hablar de mí, pues tengo unas herramientas que sin darme cuenta, porque son naturales, pues me logro conectar con ellos. Y me acuerdo que hace muchos años yo aprendí algo que decía Pablo, y Pablo decía que cuando él iba al griego se hacía como griego y al judío Ujú. como un judío. Y cuando uno quiere entrar a donde los jóvenes, uno tiene que hacerse como uno de ellos para que ellos se puedan acercar. Y creo que eso nos ha regalado, ¿verdad? El que ellos nos amen tanto a Joy como a mí. Eh, y creo que por ahí es que va la cosa. Desde niño, pues siempre Dios me utilizó como líder. Fui líder de niños en la iglesia donde me crié, iglesia Bautista Getsemaní en Río Grande, que me Naciste crié. en la iglesia. Yo nací en la iglesia porque mis papás eran ya cristianos, mi papá predicaba y en un momento dado fue pastor. Entonces me crié en el evangelio. Y cuando, a medida que me fui desarrollando en la iglesia, pues cuando ya entré en los jóvenes, pues empecé a liderarlos rápido y me gustaba trabajar mucho con los jóvenes y tener esa conexión con ellos, ¿verdad? Hasta el día de hoy que Dios nos ha entregado la oportunidad de dirigir ya pues a jóvenes en otra dimensión, ¿no? En otra forma. Aun cuando, y creo que, ¿verdad? Esto es importante, creo que todas las vivencias de uno son importantes para poder entender los jóvenes. Y yo en un momento dado yo me aparté, o sea, no toda la vida fui un angelito que flotaba, ¿verdad? También tuve mi tiempo de no hacer lo que Dios quería que hiciese y ser un desobediente. eh, pero eso me sirvió porque me dio unas herramientas Y una vivencia. y unas vivencias que creo, de hecho, en el podcast con Marimar tú comentabas algo así. Viste, hice mi asignación. Eh, Y es que esas cosas que no fue que Dios nos envió a que las hiciéramos, ¿verdad? Porque están en Claro, desobediencia, pero Dios torna todo aquello todo. que nosotros a lo mejor que no fue bueno para que fuese, para poder utilizarlo en algo mayor. Y creo que me da para entender hoy día a los jóvenes cuando me dicen, pastor, es que me pasa esto, es que pasa lo otro, es que hice esto, y uno poder trabajar con Lo ellos trabajas desde desde una la posición, misericordia. lo trabajas desde una Sí, posición no de juzgar, no, sino de más bien no, entenderlos claro. y acercarlos Y más. ayudarlo y que la corrección nunca sea, porque cuando se ama, se corrige. No aplaudimos, Ujú. pero tampoco vamos a azotar, porque la escritura dice, esto es importante, que al que mucho se le perdona, mucho tiene que perdonar. Y yo creo que es importante partir desde esa premisa cuando uno ve a los jóvenes, ok, esto no está bien, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Saco el látigo? ¿Se me olvida quién yo soy? ¿Agarro la palabra para azotarte o utilizo la palabra para que
ya que viniste es porque inclusive eso es que el Espíritu Santo le está diciendo algo. Exacto. Entonces, El Espíritu Santo está poniendo el querer como el y hacer. está revelándole que eso no está bien. Entonces, ¿qué yo hago? Lo agolpeo con la palabra o lo abrazo con ella para que él sepa que él puede ser el hijo pródigo, como lo fui yo una vez. La historia del hijo pródigo dice Ricky. Lo que pasa es que la escribieron mucho antes que Ricky naciera, pero literalmente podría tener nombre. El hijo pródigo no aparece con nombre. So, cada uno de nosotros podríamos poner el nombre y yo La literalmente hiciste puedo tuya. decir, no, yo puedo decir que dice Ricky, es el hijo pródigo, soy yo. Y ver cómo también hay jóvenes, ¿verdad?, que están ahí y que yo puedo ser parte de darle el abrazo que el padre le da al hijo pródigo. Y yo no soy el padre es nuestro Dios, pero yo puedo ser representante, Claro. abrazándolo. Y creo que eso es lo que provoca, ¿verdad?, el que ellos se, se acerquen a nosotros. A veces nosotros, los adultos en general, castigamos mucho a los jóvenes y más cuando Ujú, están ya siendo parte de un ministerio ujú, o cuando conocen el evangelio y más cuando pertenecen a una ujú. familia pastoral. Sí. Y yo he visto demasiadas familias pastorales que están luchando con sus jóvenes, con sus adolescentes que no Ujú. quieren asistir a la iglesia porque las personas esperan una perfección. Sí. Y entonces es curioso porque el que va a la iglesia, y a mí amo mucho cuando los pastores dicen, esto es un hospital. Y Ajá, aquí sí. nosotros Aquí está todo el mundo estamos todos, enfermo. exacto, estamos todos enfermos. Pero a veces se vende un concepto del Ujú, evangelio que es que el que está en una iglesia está perfecto. mm, Él está bien. sí. Entonces se siente con la potestad y la capacidad de Ajá. señalar entonces a aquel que estaba súper bien y de momento cayó. Ajá. Y lamentablemente caemos mucho con Sí. los jóvenes en eso. Y de momento los vemos en la calle Sanse, los Ujú, vemos en las noticias, nos ujú. vemos lo vemos en esta modalidad ahora que si quieres ser perro gato, yo no sé qué, Los Cristo Terians, los amado, Terians. los Terians. Este es Sí, trending, sí, este sí. es trending. Estamos al día hoy. Mira, Hoy de estamos al esto día. nada más, al equipo de producción de esto me tienen que hacer un short. Sí, sí, sí. Esto estamos al Los día. trending, Hoy nosotros estamos al estamos al día. día para que ustedes vean. Y entonces de momento vemos estas Ujú, deformaciones emocionales y mentales ujú. y los culpamos. Sí, Pero es que eh, muchos de ellos conocen el evangelio. Yo claro. en mi trabajo he tenido muchos clientes Ujú, jóvenes que conocen del evangelio y si ujú, tú los ves, están en la calle ujú, y tú le preguntas por qué una herida que no se ujú. trabajó de la forma correcta. Sí. Y qué bonito que lo que estabas diciendo, Ricky, es que, fíjate, tal vez ese abrazo del padre, Ujú, su papá natural, ujú. no se lo está dando, Claro. pero llegan a la iglesia, se abren contigo Ajá. porque sienten esa confianza Sí. y te pueden decir cosas que tal vez no se atreverían a contarle a nadie, pero saben que no los vas a juzgar. Tengo que decirte que y esto es duro, ¿verdad? No, no lo digo por hacer sentir mal a nadie, pero hay muchos jóvenes huérfanos con padres en la casa, Vivos. con padres vivos. Y en la casa, no ni siquiera fuera de su casa, allí, pero ausentes de sus vidas. Y yo no estoy diciendo que todos los días los tienes que llevar al parque pelota, yo no estoy hablando de nada de eso. Pero a veces nos podemos enajenar demasiado de lo que están viviendo nuestros hijos y entonces no entender lo que está sucediendo. Eh, yo me gustaría voy a regalar unas estrategias que nosotros utilizamos eh, y lo usamos en conferencias y talleres que damos para cómo trabajar con ministerios de jóvenes y también en talleres de comunicación efectiva con jóvenes. Ujú. Y los voy a regalar aquí rápido si me das la oportunidad, porque yo creo que Claro. sería importante, ¿verdad? Por Y eso es que ya, está aquí hoy, porque nosotros y- estamos apasionados con los jóvenes y tenemos qué bueno, eso es una importante. misión. Ya los míos están al salir, pero yo quiero estar equipada porque cuando Eh, lleguen mis pero, nietos y también la pero todavía generación les que se queda está tiempo levantando, de hablarte claro. y de vivir unas cosas, ¿verdad? Y a las personas que nos están viendo acá en este podcast, quiero compartirte esto porque creo que fue un regalo de Dios y yo creo que es importante. Y hay varios puntos que te quiero regalar. El primero, yo le llamo la amnesia espiritual. Nunca se nos puede olvidar quiénes somos y Mm. quiénes fuimos para atender a los que están llegando. Entonces, nunca se te olvide que tú fuiste joven. Yo entiendo, claro que sí, nos da coraje y todo, pero no puedes olvidarlo. Cuando tú te acuerdas quién tú fuiste, entonces puedes atender
a ese hijo, a ese Con más joven, pues no tiene que empatía. ser tu hijo. Cuando tú te acuerdas quién tú fuiste, automáticamente la empatía tiene que salir porque tú dices, Se te quitaron las ganas de fíjate, señalar. a lo mejor yo hice cosas peores, pero Ujú. eso nos olvida. Tenemos una amnesia increíble. Las, las sillas son para sentarse. Toma una gran silla, siéntate a escuchar. No, antes, hay un error cuando hablamos con los jóvenes y es que vienen a decirte algo y como tú sabes ya lo que pasó, porque te enteraste de Y alguna más si forma, somos las madres. ajá, empiezas a hablarle por encima, pero no lo escuchaste, no sabes ni lo que Dios pasó. me está hablando a mí. Váyase todo el mundo de este podcast, esto es mío. No, 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 es que me ha es verdad, pero pasado. es real, es real, Me es ha real pasado, me ha y le pasado. pasa a Y todos. cuando yo he escuchado, y Ujú. perdona que te interrumpa, Sí, pastor, sí, sí. cuando como he escuchado lo que Dios ha hablado de la vida de mis hijos, Ujú. de momento mi hijo viene así como que bien cool. Ay, yo, mami, mira, los amigos me invitaron y son de la iglesia y qué Ah, sé yo, claro. pero como quiera. Y esto y el carro y yo le digo, Héctor, eso te acerca a tu propósito. A veces no lo dejo ni hablar Sí, y lo interrumpo. Y él mismo me corrige ya. y me dice, bueno, a veces yo le digo, Héctor, ven suave. Mami, yo sé. Mami, que tú me has enseñado a mí. Héctor, mira, voy a hablarle a este amigo. Héctor, ten cuidado. Y él, mami, ¿qué tú has depositado en mí? Sí, claro. yo conozco la palabra. Entonces yo acá me estoy haciendo una película y él está claro. Sí, no, digo, es importante que siempre estemos echando el ojito y de vez en cuando siempre hay que pa' acordarse que no lo ¿verdad? Pero Ujú. es importante que no llenemos blancos. O sea, ellos están hablando y sí, y uno empieza a hablarle como encima, llenando la oración que todavía no ha terminado y al final dice, no era eso lo que te iba a decir, mami. Lo que te iba a decir es que acabo de comprar comida que si querías comer. Y ya uno le había hecho una película de que sí, porque vas a ir con alguien, ¿verdad? Y te vas a ir ahora y empezamos a llenar blanco. Y no llenes blanco. Esto no es un examen, no hay que llenar los blancos. Siéntate y Poderoso. escúchalo. A eso yo le llamo poner la gran silla y las grandes orejas. El tercero que te quiero regalar, ¿verdad? A todo el que nos está Y a mí, escuchando y a mí. y a ti, y a mí mismo, para que no se me olvide nunca, es la toga lo tienen los jueces nada más. No te pongas toga de juez para estar diciendo, porque ustedes son una generación que, porque yo podría acordarme de que mi papá dijo lo mismo de mi generación, pero también me puedo acordar que creo que su papá también le dijo algo de su Ujú. generación. Y yo creo que es importante que no, aquí los jueces están en los tribunales. Ustedes dejen a los jueces en el tribunal. Acá con los jóvenes, hijos, sobrinos, amigos, jóvenes de la iglesia, mano, vamos a quitarnos eso encima. Y la última es ser como el bisturí de un cirujano. Los bisturí son trozos de metal que han sido cortados con una precisión milimétrica que cuando ellos abren, eso que ellos quieren abrir para sanar es perfecto. Perfecto. Entonces, nuestra dirección hacia los jóvenes debe de ser como en un bisturí, precisa, específica. No vamos a asumir sentido común, sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos Mm, y es bien relativo y lo que para mí puede ser común, ujú. probablemente para mi hijo, para este joven que está en un desarrollo, especialmente si son adolescentes que todavía su cerebro está en una formación de carácter, eh, pues yo no, yo doy una instrucción de algo que yo entiendo que si yo con decir esto ya tiene. Vamos a ser específicos y así nos evitamos confusiones. Esto nos va a dar cercanía. Y el último, y este es el más importante, los jóvenes, nuestros hijos específicamente, no son nuestros amigos. No, no necesitan que nosotros seamos amigos. Ellos necesitan a papá, a mamá, a un adulto que les dé dirección, que sea Dirección. cool, que sea buena gente, que se ría, pero no el amigo. Amigos tienen ellos y los tienen en la escuela, en la universidad, en la calle. Y el amigo, aunque a veces puede señalar algo que no esté bien, igual le puedes reír la gracia y aplaudírsela. Ujú. Entonces nosotros esa no es nuestra función. Dios nos dio una función de ser aquellos que le den dirección. Ah, que cuando sean adultos y ya estén casados, pues a lo mejor la dinámica cambia un poco. Ah, claro, pero mientras están en el desarrollo, están creciendo, ellos necesitan un papá, una mamá, un tío, un abuelo, Sí. a alguien que les dé esa dirección, ¿verdad? Y a diferencia de lo que uno piensa, Eva, que uno piensa y uno dice, no, porque si soy así no se me acerca. Totalmente lo contrario. Se te acercan, confían en ti, Ujú. porque dicen, fíjate, le puedo hablar, no me está señalando, está dejando que, déjalo que hable. Cuando termine, todo lo que dijo, tú lo tienes grabado.
punto por punto, llévalo a pensar, ¿qué tú crees? Tú sabes que esto que, ya tú lo dijiste, eso está mal, pero ¿cómo podemos corregirlo? Porque acuérdate que la escritura dice esto, y cuando Dios dice esto, ¿tú no crees que te está librando? Ay, sí, me está librando eso. Pues viste, pues vamos a trabajar con esto. Necesito que mañana llames a tal sitio, que llames a tal persona. ¿Qué tú crees si hablas y le dices, perdóname, aunque tú no hiciste nada? A lo mejor tú te sientes Sí, y todo falla y hay reafirmarlos, pero a la misma vez direccionarlos. direccionarlo porque lo necesitan. Nosotros somos un GPS Sí. que vamos a darle esa dirección, obviamente utilizando la escritura, porque para eso es que nos vamos a ir preparando también, ¿verdad? Invitar a todo el mundo. Tienes que ponerle la escritura. Si no, estamos, pero debemos de tomar y nosotros ir preparándonos para cuando nos toque, ¿verdad? Hacer Ayer, esta guía. ayer precisamente mi esposo y yo estábamos estudiando un versículo, Ok. ¿verdad? Y estábamos hablando y yo le decía, estábamos hablando justamente de ese tema, de que en la iglesia se predica mucho de que tú no le puedes decir a tus hijos que lean más la palabra, que Ujú, busquen más de Dios. Tienes que ir al culto, esto, lo otro. Cuando en tu casa ujú, no te ven de esa forma, no te ven buscando la mm, palabra a ti, no te ven en tu tiempo de ujú, intimidad, no te ven escuchando música, claro, adoración. Pero nosotros tenemos que ser primero esos padres que nuestros hijos necesitan claro. antes de nosotros exigir en ellos ver esos hijos que nosotros anhelamos, porque Ujú, a todos los padres nos encantaría ver nuestros hijos en un altar, adorando, teniendo una vida de comunión con el Espíritu Santo, ujú, que su pareja sea la idónea, la ujú, que Dios diseñó, que vivan en prosperidad, que ellos tengan su ujú, identidad clara, pero tú como mamá o como papá lo tienes claro, buscas tú primero la palabra. claro. Y nosotros estuvimos aquí de invitada, la primicia fue la pastora, Ujú. y la pastora le habló tan directa a la mujer que yo estaba, mira, yo no sé cuántas veces yo he escuchado los podcasts que yo grabo aquí, yo los escucho una y otra vez, porque la primera ministrada siempre soy yo. Sí, sí. Entonces, la pastora decía, mamá, deja de estar diciendo a los pastores, ¿cuál es el diseño de mi hijo? ¿Cuál es el diseño? Tú sabes cuál es tu diseño. Ujú, Porque si tú sabes cuál es tu diseño, tú puedes enseñar a otro. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, tú nunca vas a poder llevar a alguien a donde tú no has llegado. eso es verdad. Si tú no haces camino, Ujú, tú no vas a dejar huellas para que nadie camine. ujú, Entonces, mi mamá, aunque vengo de una familia disfuncional mm, y vivimos demasiadas cosas en nuestra niñez, que de hecho en estos días platicaba con mi hija contándole algunas anécdotas, Dios siempre guardó mi corazón. Y yo ok, puedo decir, en los años que llevo en el Evangelio, que yo analizo una y otra vez, yo digo, Dios siempre estuvo presente. entiendo. Tal vez mami no tuvo las palabras correctas, mi papá no las tuvo, pero Dios cuidó mi corazón. Y muchas cosas que Dios borró Ujú, y que inclusive cuando yo iba creciendo yo decía, pastor, yo decía, lo que pasa es que, ay, yo viví eso, pero le daba poca importancia. mm, Sin embargo, yo perdí una hija ok, y eso después vamos a hablar de eso y me pude levantar mucho más rápido porque ya había vivido otras pérdidas desde pequeña. ya. Y había aprendido a sanar y había Ujú, aprendido a levantarme un poquito más rápido. Y aunque son golpes duros e inesperados, Dios te prepara. Es una cosa, mm, yo lo veo desde ese punto de vista. Y usted estaba hablando de las conversaciones que hemos tenido con nuestros hijos y yo he tenido que aprender ujú, porque en mi casa no había una conversación tan amplia. Fíjate, mi ya. mamá siempre nos brindaba la confianza, Ujú, ella era maestra de ok, profesión. Y siempre mi mamá fue una mamá bien presente, bien atenta, pero mi mamá estaba lidiando también con muchas situaciones. claro. Y mami era de las que te abría los ojos para regañarte. Classic. Si estaba en un supermercado, te apretaba las manos, Claro. así te partía los dedos, y era porque ya te había dicho algo Mm. malo, y te decía, hablamos en la guagua. Y cuando se montaba la guagua, nosotros estábamos así. Porque mi mamá se viraba y eso era hasta que llegáramos a casa Ajá. teníamos ahí una cantaleta de mami, la formación Sí, sí, la sí. teníamos sí o sí. Y nosotros queríamos imitar a nuestros padres muchas cosas, pero nos dimos cuenta que esa fórmula en este momento no era. O sea, para nuestros hijos Dios nos dio un Había diseño diferente. que romper una cadena generacional, ¿no? Y eso es importante, ¿verdad? Que uno lo sepa reconocer también y que uno Entregado. pueda, ¿verdad? Detener algo, porque como bien tú dices, si en mi mamá y mi papá, o sea, no es que yo vengo de Disney también, no es Espérate, que ¿pero de qué Disney? de que Porque es que Disney, yo estuve, hubo uno, esa espérate, gente es de Manatí, esa gente tiene su propio Disney. bueno,
Lo que pasa es que como él es el pastor de la iglesia de Manatí, pues usted ve, él se duplica. Él se duplica en los jóvenes, él se duplica en los Manatí. matrimonios. Entonces, de momento yo escuché un testimonio que dijeron, no, a mí me llevó para Disney. Para Disney de la primera cita. ¿Y cómo que de la primera cita? Pero Eso es después, otro nivel. después él aclaró que cómo era. Pero, y yo no vengo volvemos, yo no vengo de un Disney. O sea, dije que mis papás eran cristianos. Mi papá fue pastor, predicaba. Pero mi papá no es, o sea, no era un esposo como para uno decir, wow, quiero ser como él. Y tuve que aprender, en el caso mío y de mi hermana, sí, no, espérate. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no pueden continuar, hay cosas que él traía de su niñez. Entonces, aprendimos qué es lo que no se hace. Mm, Entonces, y eso es importante porque ahí es que nos damos cuenta cómo nosotros también podemos trabajar con jóvenes, pues claro, pues sabiendo que en dónde es que hay una cadencia o que no está bien ujú. para no replicarlo, ¿verdad? Y en esto de trabajar con jóvenes, ¿no? Y de escucharlos y de saber quiénes son, de darles dirección, de guiarlos, de tener, ¿verdad? Empatía con ellos. Es importante que nosotros reconozcamos nosotros mismos, ¿verdad? Que ellos, de que ellos, Las vivencias qué nuestras. cadencias yo tengo, qué vivencias yo he tenido, ¿Qué áreas tengo que sanar? que tengo que sanarlas y saber que esa factura tengo que tenerla guardada ahí. Pues es una factura que yo estoy trabajando, pero yo no necesito traerla. Y yo siempre pienso que nosotros, ¿verdad? El ser humano puede tener la capacidad de decir, ok, pues yo estoy trabajando ahora, yo no puedo esperar, bueno, pues cuando yo termine de trabajar todo esto y de sanar todo esto, entonces voy a trabajar con mis hijos. ¿Y si pasan 15 años y el hijo tuyo tiene 10 años? ¿Cuándo vas a trabajar con él? Cuando tenga 25 o 30 años, ¿ya para qué? Yo tengo que saber también y decir, ok, yo tengo eso y yo sé que eso no está bien. Eso que me pasó no está bien. Pues déjame yo ir trabajando con eso, pero déjame yo proponerme no repetirlo. Déjame yo proponerme no ser igual. Déjame yo proponer, en el caso de mi papá, para dar un ejemplo, y yo amo a mi papá y un hombre de Dios, no nada malo, pero mi papá no estuvo presente. Mi papá, por ejemplo, mi deporte siempre ha sido el béisbol, lo amo. Yo amo todos los deportes, pero el béisbol me encanta. Sí, yo me di cuenta Algo que viste como una él. gorra por Sí, ahí y no, y dijiste, me pongo rápido. tu gorra, ya yo sé de qué Ellos equipo era. saben. Ya yo sé. Ustedes saben de qué equipo estamos hablando. No lo voy a decir para los que se me ponen, ¿verdad? Técnicos. Los Los changuitos, este changuitos que me ponen un segmento poquito no es auspiciado técnico por con el changuitos. equipo. Pero el parque de pelota literalmente era cruzar la calle. Esto es una casa de urbanización, así que imagínate la calle de una urbanización y el portón de entrada al parque es frente a la casa de mis papás. Y mi papá fue a esta cantidad de juegos. Cero. Nunca fue a un juego conmigo, nunca me acompañó. Y estaba allí en la casa. Y su deporte favorito era el béisbol. No me llevó a practicar. O sea, hubo cosas en las que él no estuvo. Yo eso, después yo decía, contra papi nunca fue, pero yo dije, yo no lo voy a repetir. ¿Cómo yo sano esto? Pues no repitiéndolo. Y mis Tienes hijas, razón. mis hijas hacían un baile de muñecas y ahí estaba yo. Y a lo que fuera, no importaba. Allí yo le hacía, aunque estuviera a lo mejor escapado Ya, del trabajo un momentito. Pero la idea, yo siempre decía, que me vean. que me vean. Una foto y me tiraba un selfie. Y estaba en ese momento, porque eso es importante para el desarrollo. Pues yo hice que yo hice. En vez de decir, esto es una factura que yo tengo y en lo que yo la sano. No, porque en lo que yo sano se nos va la vida. Claro. Yo tengo que trabajar con eso eventualmente, pero ir trabajando ahora con los que tengo delante, ¿verdad? Y yo creo que lo que nosotros podemos hacer hoy con nuestros hijos, eventualmente es algo que podemos en adelante corregir para que esta nueva generación, esta próxima generación, pueda seguir sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y que salga hacia adelante. La realidad es que cuando yo era joven, en mi Mm. infancia, mi papá, Más joven, porque más nosotros joven. todavía Ah, estamos pero jóvenes. es que esta Espérate. ropa me da el flow de Taken. Por Eso eso no te puedes poner esta ropa y yo decirle venía de otra camino cosa. y yo sentía como Ya. yo iba perdiendo años, pastor. No, es definitivo. No, y yo llegué aquí, es más, me estoy mirando a ver si yo realmente tengo arrugas, porque para mí, que yo No, me puedo no colar en un tiene. cake en esta semana Ya y voy está, sí, sí. Oye, realmente, y esto es verdad, ¿verdad? Y perdona que te interrumpí. Pastora y yo sentimos que
aunque hemos ido envejeciendo, ¿verdad? Pero sentimos que como que detuvimos un poco el tiempo por No, estar ustedes no metidos entre los envejecen, no, jóvenes. no, no. Ahí eso como que te ayuda, te ayuda, te Usted ayuda. dio unos puntos claves para los padres, pero en otra entrevista usted va a tener que dar unos puntos claves de cómo mantenerse joven si Yo, ustedes yo, duermen en nevera o algo no, así, yo es la que sabe, yo les explica cómo es que nos conservamos. porque realmente ellos tienen un carisma tan bello que ustedes lo ven aquí, él es así donde quiera y juntos es un peligro. Ellos hicieron unos Explosión. anuncios de la iglesia en estos días y ella, pero no me hagas eso. Y yo nada más los veía y yo, ¿esos son ellos? Pusieron un blooper. Ay, sorry, mi Lo amor. vi. Hay como 10 bloopers. De verdad. No, pero eso es lindo porque Sí, número sí. uno nos enseña a nosotros que nosotros no tenemos los adultos, ¿verdad? No tenemos por qué llevar un matrimonio aburrido, No, no. amargado, y a la Y misma hay vez, días difíciles igual, pero bueno. claro, y a la misma vez, este, como yo decía, le decía a Ariana en la entrevista pasada, yo le decía a Ariana, no es que uno se levante todos los días con el aleluya en la boca, Claro. pero es siempre reconocer. Sí, claro. Entonces, nos llevan también ese mensaje que los matrimonios pueden ser divertidos Sí, y sí, sí. nosotros podemos divertirnos con nuestros hijos adolescentes Sí, de cierta forma que ellos sí, no tienen por qué sentirse que nosotros estamos, no le voy a hablar a esta mami porque no. De hecho, sí, con este clave, tema de los terriers clave. y todo eso, yo le digo a los nenes, hábleme un poco. Y uno de mis Ajá, hijos me dice, mami, ¿para qué tú quieres saber eso? sí. Por favor. Y yo le dije, solamente porque hay que estar uno, mira, Todo observando el y tiempo. pendiente a lo que está Sí, moviéndose en el mundo natural, porque es un reflejo de todas las carencias que hay en el mundo sí. espiritual. De hecho, acabas de tirar un código de pastor de jóvenes, eso que tú estás diciendo. Y esto es para todo el mundo. Tienes que saber lo que está pasando. To- Sí, escuchamos, ¿verdad? Lo que ocurre y nos mantenemos en música de adoración, podcast cristiano y está chévere. De vez en cuando tienes que escuchar a los otros, Ujú. porque si tú no sabes lo que está escuchando tu hijo Que y, está y, siendo y la bombardeado. gente en común, claro, ¿cómo tú vas a saber contrarrestar si ni siquiera sabes lo que está pasando? Eh, Cosas que parecen tontas y que lo son. Por ejemplo, ¿sabes lo que es esto? No. Pero a lo mejor tu hija sabe y tus hijos saben. Six Seven. Six Seven Ay, es nada. escuché. Eso es nada en la vida. Pero Lo alguien en una escuché y que canción hay algo lo viral por dijo. ahí que los papás están Ajá. haciendo así. Exacto. Y es una manera de los muchachos llamar la atención. En las escuelas llegaron a molestar como que maestros haciéndole así. Y los maestros se molestaban. Al final no significa Nada. nada. Pero hasta esas cositas uno debe saber y de qué están hablando, cómo hablan. Nosotros teníamos palabras que decíamos cuando más jóvenes Y y no tenía un no significado. tenían un significado Pero o ahora, se oía bien raro y para nuestros papás era como que tú no sabes hablar, muchachito. Eh, y hoy día no hablamos así, pero es importante porque si queremos entender a los jóvenes, también tenemos que saber, ¿verdad?, cómo ellos hablan. Ya hoy día hay palabras que son más comunes, pero por ejemplo, cuando salió el que si te tenías unas tenis que estaban cool o bufia, que es lo que nosotros hubiésemos dicho, claro. y te decían, ya, beba, estás rompiendo, tú tienes la verdadera grasa. Yo veía adultos que hacían, La verdadera grasa, estoy mira, me hubieran sucio. dicho eso a mí y yo me miraba los chichitos. O sucio, como que me ensucié, tú sabes. Y en realidad te estaban hablando de que de hecho, lo que te estaban diciendo era que tú Era estabas, un halago. es un halago Era y un que tú halago. estás, y si estás rompiendo, no es que rompiste nada, es que tú olvídate que tú eres Mire, lo pastor, más brutal yo que voy hay a aquí. confesar esto. Yo he entrevistado jóvenes en mi Ajá. trabajo para que sean parte del equipo de ventas. Eso sí está complicado. Y yo me río porque de momento ellos vienen y yo le digo, entonces, ¿has tenido experiencia de venta? Ya. Eh, y, ¿Y qué has vendido? Ya, sí, he vendido. Y Ya. me dicen dos o Ajá. tres cosas. Y de momento yo le digo, ¿y alguna duda, pregunta? No, todo bien. ¿Pudieras venir mañana? Ya. Y yo, ¿ya qué? ¿Ya qué? Ya es el ok de nosotros, ok. Ajá, ok. Ah, pues Para sí. ellos un ya, Dale, sí, dale, hoy ya. vengo ya, ajá, ya Igual que está. sí, sí, Ya sí. No, no, está, no. de una. Sí, a veces yo le digo a mi hijo, o sí o no, porque a veces me dice, sí, sí, no, 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 yo voy para allá, o sí o no, estoy así. Ahora, Sí, mi hijo sí. se va a enterar de algo porque él ve nuestros podcasts. Ea, pues Pero, dale, chotealo ahí. no, estos son witty witty que yo creo que ni mi esposo sabe. Ea, Pero cuando vino esta modalidad de los benditos emojis y qué sé yo qué, ya, que uno ajá. lo ve Sí, normal. sí, sí, sí. Entonces, ve que él está Acabo diciendo de sí, sí, decir, sí, porque él y trabaja acabo, con jóvenes y y dijo acabo de ya. decir ya. Sí.
Me empiezo a hablar y me meto también en el personaje. O sea, usted es de los que si viaja a República Dominicana viene con un acento, si viaja a España viene con otro acento, si Puede viaja pasar. a Colombia Puede pasar alguito. De hecho, estuve hace poco en España y pasó un poquito. y vino con el acento. Sí, vale, como, vale, venga. Venga, tía, claro. Eso es, ¿ves? Pero con los jóvenes sí. Si me pongo a hablar de jóvenes y de cómo hablan los jóvenes, Llegas a tu casa empiezo a ver, ya te iba a decir de una. de ¿Ves? una, Me y de envuelvo, una sí. empiezas a hablar con Sí, el sí. tipo En las de prédicas tengo que regularme también. Sí, hay que modificarse Sí, ahí. un poquito ahí, un switch. Pero mira, pastor, cuando vino esta modalidad de los emojis y Emoji. demás, yo lo veía como que normal, Ujú. ¿verdad? Pero veo una noticia que, muy acorde a lo que usted estaba diciendo, que hay que estar bien pendiente de lo que está Ujú. pasando en el mundo, que habían jóvenes quitándose la vida porque estaban recibiendo mucho bullying a través de los emojis, porque cada Ujú. emoji tiene un Tiene un significado. significado, ciertamente. Y yo vi la noticia y un día mis hijos en mi casa, eso no hay privacidad de celulares ni nada. Sí, Eso claro. de momento te digo, dame el celular y si está Claro. bloqueado, desbloquéamelo. El celular es tuyo y tú permites que lo usen. Y Eso es voy la a buscar regla. lo que yo tenga que Sorry, buscar. sorry, sorry, Sí. sorry, perdónenme. Y es al momento. Y no, y eso es importante que se trabaje porque, y de momento yo veo que un amigo de mi hijo le envía unos emojis que parecían inocentes. Ya. Pero cuando yo los busco veo que tienen otra connotación. Ujú. Sin embargo, mi hijo no lo había tomado con esa connotación. ¿Y por qué? Porque para él, igual para el nene, ellos tenían un desconocimiento total de qué se trataba el bendito emoji. Ajá. Pero yo me siento con mi hijo y yo digo, papi, ¿por qué él te envió estos emojis? Y él, porque yo soy más así como me digo, pero eso, si no me... Y él se pasa diciéndome, mira, conéctate para jugar. Y yo, de verdad que no quiero porque yo vengo cansado. Y yo, pero es que este emoji significa esto, esto y esto. Y él, mami, ¿qué va a hacer? Y llamó al amigo, mira, ¿qué significa? ¿Qué sé yo? Porque tú eras así como que lento y yo pues te lo puse para que tú estés... Pero la realidad es que yo busqué información. ¿Y por qué yo busqué información? Porque yo quiero saber si a mi hijo le están llevando un mensaje subliminal Claro, o claro. un mensaje indirecto que lo vaya a afectar. Porque él tiene un corazón pastoral. Ajá, Y ajá. ahí yo estoy, mira, todo el tiempo ahí intercediendo por él, porque si no, pero pastor, hablando un poquito más de los jóvenes, y qué bueno que usted mencionó esto de que los celulares son de nosotros. Ujú. Yo lucho mucho con, hay una cultura entre los padres a veces, eh, que nuestros hijos pueden tomar decisiones y decimos, no, es que los vamos a dejar que tomen sus propias decisiones. Es que o le faltan el respeto a los adultos. Mm. Oye, y no es que a mí no me ha pasado. De hecho, mi hija, que es la productora de este podcast, a veces ha tenido unos días difíciles. Y hemos estado en lugares donde de momento en una mesa yo le digo algo y ya... Y no es un terian. Pero eso era antes. No, a veces pasa. Por eso, pero Cuando como tú fue, eres- si fue ayer, No, ya es ya pasó. antes. Eso era antes. Exacto, Eso eso es fue en el antes, eso pasado, es ¿cierto? antes. Ahí está. Ahí está ella hablando, ¿ves? Ahí la salvo el pastor siempre ahí. Y, y en el momento yo digo, ok, voy a ser sabia, pero llegamos a casa y esa conversación se tiene que tocar porque Sí, es importante. sí, Y sí. me ha pasado y tengo muchas amistades que los hijos de cierta forma tienen un cierto control y ellos me dicen, no, es que no le quiero faltar el respeto o yo lo hablo después y nunca lo hablan y son temas importantes que yo por dentro digo, tienen que hablarlo porque es que si no se habla, las conversaciones difíciles hay que tenerlas en el momento. Eso Te es gusten, no te oficial. Eso gusten, es hay oficial. que tenerlas. Eso Y es oficial. más, mi lema con mis hijos es, yo no voy a estar toda la vida, Ujú, pero el día que no esté en vida, aquí presente con ustedes, y siempre se lo digo a los nenes, ustedes tienen la guianza del Espíritu Santo. ujú, Pero yo quiero que también ustedes recuerden estos consejos que yo les estoy dando y ustedes ujú, digan, espérate, ¿qué mami me hubiera dicho que era lo más conveniente en este momento? ujú. Y ustedes tengan la certeza de tomar decisiones porque van a estar enfrentándose a situaciones solos y yo necesito que ustedes sepan quiénes son en Cristo, Ajá. cuál es su llamado, cuál es su diseño y que ninguna moda de estas temporeras Sí, sí. les vaya a mover el piso a ustedes. Definitivo. Y ahorita, hace un ratito, comentaba, ¿verdad? Dije, voy a regalar unos consejitos aquí. Sí, claro. Los que nadie me pidió se los voy a dar. Pero para eso es esto. Para eso es esto. Y te acuerdas que dije que no éramos, que los adultos y los papás no éramos los amigos de nuestros hijos. Ujú. No lo somos. Mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela. No eres el amigo. Y eso está bien. Esta sociedad nos vendió que teníamos que ser amigos de ellos. Eso no es real. Porque, primero, nuestra
nuestra encomienda por parte de Dios es darle dirección. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Esa parte. Pero ese mandato es para el niño. No, ese mandato es para el adulto. Dios le está diciendo al adulto, yo te Instruye. estoy mandando a ti a que tú instruyas. No a que seas el amiguito, la amiguita, a reír las gracias. Y estoy diciéndolo yo, que ya tuviste que cuando yo veo a un joven aprieto, yo salgo a salvarlo. No, eso fue pasado. Desde la misericordia, pero desde el amor de Dios. Y el amor no es, yo voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Eso no es amor, por cierto, por cierto. Voy a dejar que haga lo que quiera y después cuando te pelan las rodillas vienen donde mí. No. Ajá, eso no es amor. Eso no De es amor. hecho, y voy a hacer un paréntesis, yo espero no quitarte el hilo del tema. Sí. Eh, yo he tenido estas conversaciones, llevo 17 años en el Evangelio y han sido 17 años de mucho aprendizaje. Y yo trato de aprender y aplicar con mis hijos, aprender y aplicar y mejorar. Y a veces mi hija me dice, mami, pero conmigo no me dejaba hacer esto y con el más pequeño sí lo hace. Pero es que uno va madurando y uno va Claro, aprendiendo también. claro. Ahora, eso de estar presente, yo lo aplico en la vida de mi hijo, aunque el pequeño ya tiene 17, cumple 18 ya pronto. Él tiene un evento en la iglesia y me hace, mami, ¿para qué tú vas? Fíjate de eso. Y yo ahí, yo me voy de mi trabajo, Ajá. cojo mi break de almuerzo a esa hora y yo estoy ahí. Y todos los demás pequeños, y él así mirándome como que, ¿en serio tú estás aquí? Y se gradúa y yo le digo, no me importa, Sí, yo voy a estar presente, no me voy a estar importa. ahí, claro. Por otra parte, hemos tenido conversaciones donde a veces mis hijos me dicen, ¿por qué tú no me dejas hacer esto? Ujú, ¿O por qué tú no me dejas hacer lo otro? Mami, pero tú tuviste tus propias vivencias. Y yo le digo, sí, pero muchas de ellas no eran necesarias para claro, formarme. claro. De hecho, fueron heridas Ujú, que me retrasaron mi proceso y el cumplimiento del ujú, llamado de Dios, número uno, por malas decisiones que yo tomé y otras que no fueron ni decisiones mías, claro. simplemente fueron vivencias que yo era pequeña y el círculo familiar Ujú, donde yo vivía me expuso a cosas que yo no tenía que vivir a esa edad. Era un definitivamente. mundo que yo no tenía por qué conocer. Una cosa son las etapas que tienen que vivir y otra cosa es, voy a dejar que cojan calle, hagan lo que quieran. Total, Ajá. Dios tiene el control. Mm. Instruye al niño en su camino quiere decir que eso que yo aprendí, porque lo viví, ahora lo enseño, pero no para que lo hagan, sino para que no hagan eso y hagan lo correcto. Así Ujú, que, y ahorita tú decías algo que tú le quieres dejar unas enseñanzas a tus hijos, ¿verdad? Que está el Espíritu Santo y tú le dejas una enseñanza. Lo que pasa es que esas enseñanzas que tú les dejas, todas las que son basadas en la Escritura, ya tienen que ver con el Espíritu Santo. Así que hay un depósito mm, ahí. Y continuando lo que estaba diciendo ahorita, pues nosotros no somos los amigos. ¿Qué hacen los amigos? Los amigos preguntan, ¿qué quieres hacer? Los amigos mm. aceptan eso que quieres hacer. Los amigos se faltan el respeto. Digo, yo no sé si ¿verdad? Cuando tú eras adolescente, tal vez, tú tienes que haber discutido con alguna amiga y Todavía. todavía, y a lo mejor, pero hoy a lo mejor no se faltan el No, respeto, claro, pero en aquel no. tiempo nos faltábamos el respeto y al ratito estábamos como si no hubiera pasado nada. Mm, Por eso es que cuando yo no establezco el poder decir, ok, yo soy papá, yo soy mamá, soy el adulto que Dios designó para dar dirección y me bajo al nivel y me pongo en ese ujú. nivel de amiguito y de amiguita, pues me faltan el respeto, hacen lo que quieren, no se corrigió, Y ahí perdí se el quedó, control, perdí perdí el autoridad. control, perdí autoridad. De hecho, hubo un político en este país que dijo que la razón no gritaba, convencía. Entonces, no tienes ni siquiera que llegar a gritar. Tú con que des una instrucción precisa a ese joven, ¿verdad? No es que lo que te estoy diciendo es esto. Esto es lo que vas a hacer. No te estoy preguntando. No te estoy dando Ya. opciones. Esto no es un buffet. Las Este es el opciones, plato de las comida que opciones hay. se dan en el restaurante. ¿Qué quieres comer? Ah, claro que sí. Fuera de eso, no hay opciones. Digo, en muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro, los estudios Sí, universitarios, pero yo aquí creo, este podcast ¿verdad? lo ven los Yo, entendidos. yo creo que en la universidad, pues, ¿qué quieres estudiar? Yo creo en eso, claro que sí. Pero tengo 14 años y me voy ahora, mami, voy a salir ahora a las 8 para llegar a las 3 de la mañana. No, no. Y gritarme ahí, insultarme porque yo no le permití. Eso ocurre cuando yo desde el principio no establecí el orden correcto que Dios nos entregó. Y esto no es para cristianos. Esto Para usted todo el puede mundo. ser, usted puede ser la raíz de los ateos. Y hay un diseño de usted como ser humano que es de darle dirección
a su hijo. Eso va a permitir que en la eventualidad no tenga ningún problema. Y es un diseño creado por Dios, pero para que lo aplique todo el mundo. Si lo hacemos, vamos a tener buenos resultados y a todos los hijos nos han faltado el respeto en algún momento porque es parte del desarrollo. Pero ahí Claro. estamos nosotros para corregir y decir, no me vuelvas a hablar así en toda tu vida. Y dar orden y dirección sin ni siquiera tener que entrar en gritar o en hablar mal o ni siquiera en el golpe. Ya con que tú reflejes la autoridad que Dios te entregó, es suficiente. Sí, que autoridad no es gritar, no es levantar la voz, No, ni pero para tampoco nada. es castigar de una forma que a veces lastimamos tanto el corazón de nuestros jóvenes Ujú, y pensamos que lo estamos haciendo bien ujú. porque decimos palabras que los cohíben, que los humillan, que los... Ah, no, sí, sí. por ejemplo, uno de mis hijos, él es el más sociable con Taken. Tú Ya, sabes, sí. donde está Taken, ahí está él. Sí, Así sí, que sí, ahí sí. tienes un Sí, él se fiel deja seguidor. ver por todas, sí, claro, por Sí, todos no, él lados. está en todo, él Esta está en está en todo. todas, en todas. Y a veces no se ha acabado el servicio y yo lo llamo y no me contesta. Y yo le exploto el teléfono porque si ya apagaron las cámaras y entiendo que ya no está Hay un el range largo servicio, ahí, ¿sabes? No ha sí, terminado, no, yo queda un rato. llamo y yo digo, Dios mío, pues está bien. Y de momento él me llama y me dice, mami, es que estamos en la adoración. Ah, pues está bien, perdóname. Sí, sí, sí. Me llamas cuando sí, mami, yo siempre te llamo cuando me monta. Y a veces me llama, él tiene una forma de pedirme permiso. Mami, para que tú sepas, es Ah, que te estoy mis informando. panas ahora mismo se acabó el servicio y tenemos hambre más, tú sabes. Entonces, pues el servicio estuvo un poquito más largo y no quiero que me dé dolor de cabeza. Entonces, voy a ir a comer con ellos. ¿A dónde van a ir a comer? Ahí a Montelledra. Mi amor, tú vives en Corozal. Tú no vives en Montelledra. Mira la hora que es. No, mami, pero es que ellos quieren. Ok, mi amor, sabes que te amo, ¿verdad? Sí. Yo necesito que tú salgas para casa. Otro día salimos del servicio y te vas con ellos a comer. No hay problema. Pero a esta hora, Ujú, no, mi amor. Y yo no tengo que repetírselo. En su momento, yo tenía que estar, te dije que no, porque es insistente, él es bien persistente. la mayoría. Te dije que no. Te La dije que no, mayoría. Héctor, ya, ya, ya. Ahora yo, Ay, dijiste el nombre. y cuando Ah. pero él sabe. Y cuando termino de hablar con él me dice, me dijo los otros días, al cabo que tampoco tenía muchas ganas de ir con ella. Y Salió yo, como el chavo. Salió como el chavo. Al sí, cabo que ni sí, quería. al cabo que ni quería, al cabo que yo tampoco tenía tantas ganas de ir para allá, pero gracias, ma, te amo, te veo en casa. Sí. Y yo colgué y y yo le digo a mi esposo, eso fue una respuesta media sarcástica, como que tampoco tenía ganas de ir. Y yo sé que le dolió no ir porque él ama a los jóvenes. No, Él sí, es sí, bien él lo ama. amigo. Sí, sí, él. Y Pero, ellos son locos con él. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Puede que la respuesta haya sido sarcástica, pero también puede que haya sido la respuesta real, porque a veces no quieren ir a los sitios, pero el corillo va y a esa veces así, presión yo como que de... no tengo ganas, pero y si hoy está bueno. Porque Sí. también viene la parte que uno dice, mano, después pasa algo súper cool y cuando lo vengan a contar, yo no Yo me fui, lo yo me perdí, lo no perdí. estuve ahí. Pero a veces, fíjate si necesitan dirección, que cuando tú estableces la dirección y él dice, me voy, ay, sí, a lo mejor sí, dentro de dice, ay, sí, sí, yo no quería ir para allá, es verdad. Y porque necesitan que alguien les diga también en ese momento, porque todavía hay unas experiencias que ellos no han vivido, que nosotros sí, y a esa edad no somos atrevidos. O sea, para Claro. nosotros, vivo en Corozal, Eso yo es voy a ahí al Mayagüez y como y lado. viro. Ay, bendito, si te Claro, contara después un... anécdotas de él, nos vamos a Sí. amanecer aquí. Ah, no, pues está bien, lo dejamos quieto. Pastor, una anécdota, antes de la pregunta determinante y para ir cerrando, una anécdota que usted haya tenido con un joven o algo que usted haya vivido en medio de todo este tiempo pastoral dirigiendo a jóvenes, porque ustedes empezaron con un grupo de jóvenes pequeños. Sí, sí, sí. Sin embargo, ¿cuántos jóvenes son ahora mismo? Nosotros estimamos más de, más de 350 jóvenes. No van todos el mismo día, porque si fueran, No, pero olvídate un que... miércoles pueden haber 250 en Guaynabo, 250 ¿Y a Manatí? 275. Manatí ya tenemos como 30 jóvenes. Wow. Eh, Río Grande empieza pronto. En DC tenemos ya como 10 o 12 jóvenes. So que si lo sumo a todos, pues puede llegar a los 400. Quién sabe si más, no lo sé bien, porque pues como pasa en las iglesias también, hay una población flotante, no todos van el mismo Sí, día. claro, claro.
Pero sí, por ahí Pero va. sí, ellos tienen unos eventos espectaculares Ujú, y una de las cosas que yo me he sorprendido, que a veces yo digo, casa de bendición, sí, yo conozco a fulano de tal, que le evangelicen tal, 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 y veo que hay muchos, que lo hablábamos antes de comenzar, ujú. muchos jóvenes han salido de Taken Sí, para el mundo, o sea, para las sí, naciones, a sí, evangelizar. sí, Y es que en Taken ustedes tienen una dinámica donde le ujú, enseñan la palabra, pero aparte de eso sí, los ponen a predicar y sí. los van formando, ¿cierto? Sí, nosotros le damos formación, tenemos ahora sobre 30 predicadores. Por eso es que si, ¿verdad? Si uno va a un Taken Night, a todos los Taken Night, va a percibir que no es el mismo predicador nunca. Por ejemplo, Ariana estuvo ahora Sí, este poderoso. miércoles en Pero fue Guaynabo, un en tema de Guaynabo. adultos. Ellos no predican para, ellos no chiquitean. No, Ellos toman a los adolescentes y los suben de nivel. Y esto es importante porque a veces dicen, no, pero es que hay de 14 años. Bueno, lo que pasa es que las redes sociales no son para gente de 14 años y ellos se no. saben todo, todo sin ningún miedo. Y nosotros acá tratando de venderle a Jonás y a la ballena y a cantarle canciones como si eso les fuera a hacer algo, ¿verdad? Cuando ellos están metidos ahí. Y en Manatí estaba Víctor predicando. Ya los próximos Take Night, vamos a ver que el de Guaynabo va a ser diferente y el de Manatí también. Y es que vamos desarrollando cada cierto tiempo. Yo tomo un grupo de 2, 3 jóvenes, ¿verdad? Los que el Señor pone en mi corazón y les doy talleres de cómo preparar prédicas Eso es un y coaching cómo hacer directo. sí, es un coaching directo de cómo preparar prédicas, cómo hacer exégesis, cómo poder estudiar la escritura para que se preparen. Entonces, ellos presentan una prédica, ¿verdad? Como parte de Eso es como ese si fuera taller. una tesis. Bueno, más Vamos o a menos, entender la ahí más tesis, o hay menos. algo ahí. El final es que presentes una prédica y tienes que predicar como si estuvieras frente a toda la iglesia. Wow, qué bello. Y entonces, ya luego de ahí, pues los tenemos en ese banco de reserva y le decimos, ok, mira, el mes que viene, ese Para que se miércoles, preparen con te toque tiempo. te toca a ti. Pues puedes usar la misma de la clase, la misma que preparaste para la clase, la puedes usar y desarrollarla más si quieres. Y por ahí es que vamos moviéndonos. Yo me disfruto las Sí, prédicas de ellos como si fuera una prédica de un sí. domingo, Sí. porque realmente Se preparan. se Se preparan y lo preparan hacen. y hacen dinámicas y Sí, mi hijo siempre viene con una historia sí, de allá y a veces cuando menos lo espero él saca sí, una revelación, saca un versículo, o sea que yo sí. digo de verdad que allí los están Eh, empoderando. es importante, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente no sabe, va a Taken, entra al basement. El basement es una zona con DJ, billar, es un área de compartir, crear comunidad de fe. Fíjate que Jesús predicaba y después iba con los discípulos a compartir. Esto es importante. Y entonces la gente ve eso y dice, ¿cómo puede haber algo espiritual aquí? Bueno, hay una conexión entre hermanos. Después a las 8 de la noche hay un tiempo de adoración en donde todo cambia, hay un ambiente de manifestación del Espíritu Santo y luego viene la prédica. Y parte de lo que Dios nos entregó con Taken y que ellos lo han entendido es que nosotros no predicamos un evangelio ni motivacional, ni un evangelio cool. Nosotros predicamos en Taken lo que dice la Escritura Ujú. para que puedas vivir como un cristiano que agrada a Dios, para que puedas entender el Espíritu Santo y para que puedas llevar la buena nueva de salvación. Porque en Taken creemos que las luces están chéveres, los juegos, todo está cool. Pero en realidad, si nosotros no logramos impactar una sola persona Ujú. con el Evangelio de Jesucristo, perdimos la noche. Y eso es bien importante. Todas las noches que hay un Taken Night, un Taken You, los Taken Teens, nosotros decimos que vamos a buscar a uno más para Cristo. Y la misión es vaciar el infierno para llenar el cielo. Eso es la meta de todos. Tú le preguntas a cualquier Taken Leader y te va a repetir lo mismo porque esa es la visión y eso es lo que tiene que ocurrir. Pastor, y explíquele rapidito aquí a cámara a los que nos siguen cuál es el significado de Taken. Taken, Que eso es bellísimo. Taken, pues les cuento rapidito, ¿verdad? Para no tomarle mucho tiempo. Taken nace, o el nombre nace entre finales del 2016, principio del 2017. En el 2016, Pastora yo y yo llevamos como 16 años trabajando con jóvenes. El Ministerio de Jóvenes había tenido otros nombres, pero en el 2016 nosotros, por motus propios, decidimos pues que ya era tiempo de enganchar los guantes. Ellos Teníamos iban de como, retirada. sí, de retirada, Mm. como 30, 40 jóvenes, 50, cuando bueno. Y creíamos que eso estaba bien.
nos sentíamos que habíamos perdido la creatividad, como que ya no se nos ocurre nada. Así que dijimos, pues vamos a buscar a alguien que nos reemplace. Pues resulta que eso no funcionó así. Dios nos tomó en un momento dado y nos dijo, no señor, aquí no va para ningún lado. Usted va a trabajar con esta generación, estúdienla, aprendan de ellos, vean cómo ellos se manejan, porque vas a impactar esa próxima generación. Con un nuevo diseño. Y un nuevo diseño, nuevo nombre, todo. O sea, lo que sería un rebranding completo. Ujú. Entonces, pues nada, estuvimos todo ese verano del 2016 hasta el 2000, hasta el 2000, hasta diciembre. Beba, no encontrábamos nombre, no sabíamos qué hacer, no nos salía nada. Nos juntábamos con todos los creativos de la iglesia, no salía nada. Surgió un viaje que teníamos en crucero y se había montado un montón de gente de la iglesia en ese crucero. No era de la iglesia el crucero oficial, pero estaba un montón de gente de la iglesia. Y nosotros pues nos montamos y íbamos a despedir el año y todo ahí. Y le dijimos a Dios como que, bueno, Dios, nos estamos montando aquí. Tú dijiste que esto empezaba en enero Mm. y pues no tenemos nombre, no tenemos nada, no sabemos ni qué vamos a hacer. Y estamos orando hace tiempo. ¿Sabes qué? Encárgate tú y hazlo tú. Y esa fue creo que ahí fue la clave, La porque clave. en todo ese tiempo, aunque orábamos y todo, pero en realidad estábamos buscando nosotros qué era lo que Con tu queríamos que se propia viera fuerza. con nuestras propias fuerzas. Se nos había olvidado que Dios nos había dicho, yo les voy a dar un nombre, yo les quiero que hagan algo nuevo. Y nada, finalmente, pues nos montamos en ese barco y dijimos, Señor, ¿sabes qué? Encárgate. Cuando nos bajemos de este barco, algo tiene que haber. Y estando un día de eso en alta mar, vamos caminando por la cubierta y Pastor Ayoy vio a alguna de las adolescentes de la iglesia hablando con unos nenes norteamericanos. Y estaban ellas cuqueras allí, ay, 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 así con una risería. Ustedes saben cómo se pone la Sí. cosa. Y Pastor Ayoy miró, porque había un grupito de ellas, habían como 8 o 9, pero habían 2 que tenían noviecitos. Y Pastor Ayoy nos relaja mucho con eso, de que si usted tiene un noviecito, Muy esté bien. riendo gracias por ahí. Pastor Ayoy es súper cool, pero no, Hasta esas ahí. cositas no. Y las llama, le dice, vengan acá, ¿qué ustedes están haciendo? Y esos nenes, ay, esos nenes. Y el Pastor Ayoy riéndose, pero para ver qué decían. Y de momento cogió a 2 de ellas y les dijo, ¿y ustedes? Ustedes yo me imagino que aclararon que ustedes tienen novia. Ah, sí, pastora, nosotras sí que le dijimos que nosotras teníamos novio. Y pastora, yo le dije que tú le dijiste, nosotras le dijimos que estábamos taken. Y beba, eso es increíble porque todavía a estas alturas, todavía se me eriza la piel porque literalmente nosotros escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros diciendo ese es el nombre. Dejamos de ver las nenas y todo. Fue como que, sí, está bien, sigan por ahí, sigan por ahí. Ya ni nos importaba qué estaba pasando. Joy me mira y me dice, tú lo escuchaste, ¿verdad? Yo le digo, bueno, yo además de escuchar a la nena, tú estás hablando de que yo escuché dentro de mí. Y ella me dijo, dentro de ti. Yo dije, bueno, yo escuché la voz de Dios que dijo que ese era el nombre. Wow. Y ahí ella me dijo, yo la escuché también. Y automáticamente nos dijo, Taken, son muchachas diciendo que tienen un novio. Y la escritura dice que la iglesia es la novia de Cristo. Mm. Por lo tanto, ellos de ahora en adelante iban a decir que eran Taken y ahí salió el eslogan Taken by Jesus. O sea, estamos tomados ya, somos la novia de Cristo. Y queríamos no, Dios quería que ellos tomaran esto para que cuando llegara el enemigo con alguna mentira dijera, no puedo irme contigo porque yo tengo a mi novio que se llama Jesús y estoy taken Wow. por Jesús. Y de ahí nos empezó a dar un montón de ideas y todo lo que pasa en Taken hoy nos lo dio en ese tiempo, en ese momento. A mí me encantó cuando me lo dijiste porque yo dije, pero qué bello, Eh, porque todo tiene una razón de ser y qué Significa algo así. hermoso que Dios está escogiendo esta generación Sí, de ahora. definitivamente. Y yo quiero que sepas que los jóvenes a mí me han enseñado muchísimo de la palabra. Qué bueno. Pastor, para cerrar, Ya. porque no podemos cerrar este podcast sin una Ajá. pregunta clave. Ok. Y como nos quedan unos minutitos por ahí, producción nos está, mira, porque es que él y yo estamos aquí como en la sala de No, nuestra casa. no, y yo no veo a los de producción, soy yo. No, no, pero yo estoy pendiente aquí, yo estoy viendo todo. Yo hasta el micrófono 2 veces le he dado. Yo me imagino que allá me van a liquidar, pero No sorry. se apure, no se apure, usted es el pastor cool. Sí, no puedo parar de mover las manos. Pastor, todos hemos tenido, usted dice que usted nació en el Evangelio, pero Sí, se apartó por mucho tiempo sí, y tuvo unas vivencias que no necesariamente estos jóvenes tienen que vivir, pero que Dios los utiliza también sí. para su favor y para su llamado ministerial, Ajá. porque mira cómo ese ministerio se impulsa, ¿verdad? Y coge otra dimensión Ujú. cuando ustedes retoman ese ministerio, ¿verdad? Y Sí. cómo Dios crea estos diseños.
Pero las personas que nacen en el evangelio, como aquellas que nunca conocen al Señor y lo conocen en la adultez, Ujú. todo, como aquellos que se han apartado, que vienen y van, que han estado tibio, podemos decir, como decía Job, Ajá, de oídas te había oído, más ahora ajá. mis ojos te ven, porque todos hemos tenido un momento Ujú. en nuestra vida donde podemos reconocer, Sí, yo lo había escuchado, sí. conocía de él, conocía la palabra, me enseñaron a orar esto, lo otro, Ujú. pero pasó esto en mi vida y ahí lo conocí de otra forma. Ya, Pastor Ricky puede sí. contarnos qué momento recuerda así que Sí, claro, definitivamente. claro. Hace muchos años. eh, pues yo en mi vida universitaria, pues por ahí empecé a convertirme en un cristiano de la secreta. Soy cristiano en la iglesia, pero en la calle, pues no soy tan Tus panas no cristiano. podían saber que eras Sí, cristiano. no, es cristiano, soy cristiano, ellos lo sabían, pero tranquilo, yo soy cool y no tomaba en el principio, pero después como que, me puedo tomar alguito, porque yo soy cool. Además, yo tengo a Dios en mi corazón. Y uno empieza a trabajar mentiras y cuando tú repites una mentira muchas veces, de hecho la propaganda nazi, Joseph Goebbels decía que una mentira que tú la repitas mucho Se se convierte en convierte en verdad. una verdad. Sí. Y tú te la repites tantas veces que tú te la crees. Y esta es una mentira que mucha gente repite como, no tengo que congregarme. En la iglesia está llena de hipócritas. Que es verdad, por eso es que vamos a la Ujú, iglesia, porque necesitamos curarnos. claro. Y dicen, yo tengo una relación con Dios. Y yo mentía Ujú. diciéndome eso. Hasta que llegó el momento que me aparté y empecé, pues, nunca hice cosas delictivas, ¿verdad? Pero jangueaba y toda esta cuestión. Hasta que llegó un momento en la vida en la que me sucedieron muchas cosas. De repente perdí trabajo, choqué carro, perdí la casa que tenía y tuve que regresar a casa de mis papás, siendo joven, 20 y pico años, pero tuve que regresar. Y me acuerdo sentado en la orilla de la cama de cuando yo era adolescente, porque mi mamá la conservaba. Guau. Y yo sentado allí, viviendo con ellos, diciendo, ¿qué me pasó? Yo soy el hijo pródigo. Beba, yo soy el hijo pródigo porque es literal. Me acuerdo que miré hacia arriba y le dije, perdóname, Señor, porque toda la gente que me dijo que me iba a ayudar y qué sé yo, todos desaparecieron. De hecho, tengo un amigo que yo quería un montón, pero al día de hoy no me ha contestado ninguna llamada. Guau. Demasiados años. Este, y en ese momento yo decidí y le dije, Señor, perdóname, yo quiero regresar. Y yo voy a caminar otra vez eh, hacia ti y te pido perdón. Y yo te voy a ser obediente como nunca. Porque a veces decimos que somos obedientes, pero no somos nada. Obediente, Dios dice, te vas por ahí. Ah, ok, me voy por acá, me dijiste. Pero le dije, esta vez voy a ir por donde tú quieras. Y regresé a la iglesia donde me criaba. Y ahí, como al mes, 2 meses, el pastor me reunió. Yo tengo que reunirme contigo. Esto es un poco en contra mío. Porque yo peleé con Dios por esto, pero Dios me insistió en que te preguntara a ver si tú ibas a ser obediente. Yo necesito a alguien que trabaje con los jóvenes. Mm. Y tú eres la persona, Dios dice que tú eres la persona y tú crees que tú vas a volver a trabajar con los jóvenes. Y yo, que estaba todavía arreglando mis cosas con Dios, yo no me sentía digno. Guau. Pero ahí me acordé que al hijo pródigo se le puso anillo, se le puso ropa y calzado, se le dio Calzado. identidad y le acordaron su identidad. Y Dios me acordó mi identidad. Y desde ese momento yo arreglé con el Señor y hasta el día de hoy. Y eso fue Es lo que como si cambió mi tu vida. vida espiritual hubiera tomado una pausa Ujú. y play nuevamente y Dios dijera, Exactamente. ¿sabes qué? Sí. Toda esta etapa, no importa. Volví a redirigirte al plan que yo Al tengo. plan original y O yo sea no que siempre tu llamado fue con los jóvenes, siempre fue con la pastor. llamada, toda la vida, toda la vida. O sea, yo lo cuento hoy y digo, wow, toda mi vida ha sido con los jóvenes, toda la vida. Y todavía tengo, o sea, nos acercamos a los jóvenes y nada, es una bendición. Y algo que quiero contar rápido, ya sé que tenemos que ir despidiéndonos. Y esto yo no cuento, mi testimonio casi, esta parte de mi testimonio yo casi nunca la cuento con los jóvenes. Porque yo, y verdad, si hay algún joven que me está viendo, yo no quiero que tomes esto como para decir, Un pues permiso. si Pastor Ricky lo hizo, pues súper cool, me voy, doy una vueltita por este mundo y después regreso y ya está, y termino siendo pastor de jóvenes. No. No hagas eso porque mi historia es mi historia, yo Y no se sé qué pueda sufre. pasar en la tuya Y se sufre y se mucho. sufre bastante. Hay días que son, chacho, el Bien jangueo y oscuro parece también. que es súper cool. Mentira, cuando llegas a tu casa es un boquete en el que te metes de un vacío increíble. Y pues yo cuento esto y digo esto, ¿verdad? Para que si me estás viendo, no lo intentes. No hay nada mejor
que vivir una vida en Cristo. Si no, pregúntale a los jóvenes de Taken, pregúntale a Z. Él te va a decir lo brutal que es tener amigos en el reino y lo divertido que es. Así que sí, esa es mi historia o parte de ella. Eso es lo importante de nosotros compartir estas historias aquí. Porque a veces vemos la gloria, siempre hemos escuchado esto de Ujú, una y otra forma, en cierto, forma trillada ya, vemos la gloria, no conocemos la historia. definitivamente. Y qué bueno que cuentas eso, porque yo he tenido conversaciones con personas que he aprendido a amar, que han llegado a mi vida, Ujú, no son parte de mi sangre, ya. pero han llegado a mi vida de una forma u otra. Ujú, Y a veces me dicen, no, yo quiero la palabra, sí. pero yo conozco de la palabra, pero cuando yo me canse de dar bandazos en el mundo, entonces, y yo he tenido conversaciones donde yo digo, Dios te llama con cuerdas de amor, tú escoges de qué forma tú vas a llegar, ¿ves? Porque Ajá. de momento o llegas tarde y vas a pasar demasiadas vicisitudes que te van a tener esos días Sí, oscuros, sí, porque las redes venden una sí, verdad que no es verdad, una mentira disfrazada de ya. verdad, donde hay una perfección en el mundo y tú tienes que Ujú, estar trendy y todo esto, y nada que ver, nada que ver. ujú, Algo que yo le digo a mis hijos todo el tiempo, nada de esto nosotros nos los vamos a llevar. ujú. Podemos tener, porque a Dios le place, entregarnos a Definitivo, nosotros para que nosotros administremos, pero definitivo. total, allá no vamos a necesitar absolutamente nada de esto. Ujú, Y cuando partamos de esta tierra aquí, mm, la gente va a decidir qué hacer con nuestras cosas. sí. Ahora, ¿qué vivencias tú has tenido y cómo tú estás consagrado para el Señor? Am, Y yo no he sido perfecta, he cometido demasiados errores y he cometido errores adultas. O sea, ajá. ni siquiera eso es en la adolescencia nada más, en la adultez también. Y conversaciones que he tenido, como esa conversación, yo le digo, mira, tú puedes coger cantazos todo el camino, pero el final va a ser el mismo, porque es que ya Ujú, Dios escribió tu historia. ujú, Tú escoges cómo va a ser tu camino, si lo quieres derechito o lo quieres, pero cuando nuestros hijos están en nuestras rodillas, el enemigo, por más que le venda sueños, como estabas diciendo, instruye ujú. al niño en su Ese camino, camino, sí. siempre el Espíritu Santo va a estar hablándole la Ujú, palabra, siempre va a estar hablando de su destino profético. Así que papá, mamá, que nos ves, ujú. que has visto esta entrevista hasta aquí hoy, esto es una exhortación y un llamado a urgencia, Ajá. a que estemos pendientes de nuestros jóvenes. Si tus hijos están empezando a crecer, yo sé que a veces gritan, lloran y tú quieres ese tiempo de descanso y le damos tecnología para calmarlos, pero el enemigo ya no está afuera, a veces los tenemos en el cuarto, lo vimos con el testimonio de Ariana, Sí. los tenemos en el cuarto y pensamos que estamos seguros ahí, que no están Ujú. jangueando, que no están bebiendo, pero el enemigo está entrándole Ach, por los ah, ojos, por los oídos, ahí está peor. por sus amigos. Ellos están expuestos Ujú. a algo que nosotros, nuestra generación, no estuvo Sí. expuesta y tenemos que estar alerta, estar Ujú, más presente que nunca. ujú, Y te lo habló un pastor de jóvenes que ujú. ha visto todo tipo de testimonios Sí. en la iglesia y fuera de la iglesia y que Dios le ha dado muchísimas herramientas para poder trabajar con esta juventud. Así que si tú estás buscando un lugar donde quieras que tus jóvenes sean parte, Eso. tienen que visitar la página Take and Youth. Taken Youth underscore y Taken Manatee underscore, Taken DC underscore. Nada, todo lo que diga Taken ahí, tú búscalo. Y cuando veas este logo que tenemos nosotros por Mira, ese por aquí, ahí, ese que está ahí, este loguito, este de aquí. pues ya tú sabes que somos nosotros y hay una comunidad de jóvenes increíble. Envía a tus jóvenes y visítalos. De verdad que sé que va a ser de bendición y voy a aportar algo a lo que dijiste. Al que esté diciendo, yo no, cuando yo me arregle, o después voy a janguear un rato, o voy a hacer un par de cosas primero y después vuelvo. Y no quiero asustarte, pero yo no sé si hay un mañana. Yo sé que hay un hoy, Mm, pero mañana podría llegar el momento de que nuestro tiempo se acabe aquí y no saber para dónde vamos. Mejor amén. estar con el Señor ahora. Así que y a los jóvenes, pues los esperamos en Taken. No pierdas la oportunidad de vivir con una comunidad de fe increíble que sé que va a ser de bendición para tu vida y para las de las familias. Muchas familias están llegando a la iglesia por sus hijos. Así es, Y gente hermoso. que no le servía al Señor ahora está conociendo al Señor. El Señor cambia todo, desde los más jóvenes hasta los más adultos.
Hermoso. Gracias, pastor, por tu Gracias a ustedes tiempo. por traerme Yo acá. creo que esta ha sido una entrevista súper mega amena y Gracias. espectacular. Estoy bien contenta, mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a De ustedes. verdad que sí. Y si es la primera vez que tú nos vistes, no olvides seguirnos a través de toda nuestra plataforma. Aparecemos, mira, esta gente me tiene al día. Ve, me tienen cool. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En Cuéntanos. YouTube, estamos en Spotify, estamos en Ea, TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Me tienen al palo el equipo estás de en producción. todas. Tú me tienes que apoyar dándole like a nuestro post, buscando nuestra página o dándole seguir y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que nosotros estemos lanzando un nuevo episodio. Recuerda que esto es Ahora Mis Ojos Te Ven, un podcast diseñado para impulsar tu fe e impulsarte también a ti al cumplimiento de tu destino profético. Nos vemos en la próxima.